Bueno, ahora bien, volvamos acá a nuestra presentación y hay que tener en cuenta dos aspectos cuando vamos a hablar de las fuentes bibliográficas y es el debido reconocimiento a los derechos de autor. En primer lugar, por un aspecto legal, ¿sí? Porque nosotros tenemos el deber legal de hacer buen uso del conocimiento haciendo referencia a los autores. Si yo utilizo algo que otra persona dijo como producto de nuevo conocimiento y no le doy crédito, así no esté diciendo yo dije esto, pero si lo utilicé en mi trabajo donde yo figuro como autor y no le doy crédito, estoy incurriendo en un delito que se llama plagio, que es motivo a que mi trabajo de grado sea rechazado. Y pues si nosotros fuéramos aquí más cumplidores de la ley, inclusive eso nos acarrearía problemas, implicaciones legales. Entonces es indispensable en ese sentido. Además, porque estamos haciendo comunidad científica y como hemos dicho anteriormente, el nuevo conocimiento se basa en encontrar apoyo, en validar lo que otro dijo o en refutarlo y de ir enlazando todos esos productos de conocimiento. Eso es hacer ciencia. Eso es generar nuevo conocimiento científico. Entonces no podemos hacer un descubrimiento, una producción intelectual completamente aislada sin tener en cuenta lo que las demás personas están haciendo. El propósito es utilizar lo que otros autores dijeron de una manera muy apropiada y muy pertinente para que le sirva a otras personas y pues lo que todo autor quiere cuando escribe un artículo es que otras personas lo leen y lo referencien también. Es la manera como un autor va alcanzando reconocimiento. Ahora, para validar, para aplicar los derechos de autor de las fuentes bibliográficas hay que tener en cuenta los estándares de referenciación. Entonces hay varios estándares. Tenemos las normas ICONTEC que se basan en las normas ISO internacionales y tenemos, para el caso de nosotros en la institución, la norma de estándar, el estándar de referenciación que se ha escogido son las normas internacionales APA. En este momento estamos utilizando la 6ª edición. Entonces, en la norma me dice cómo se citan los diferentes tipos de fuentes bibliográficas. Hay que leer para poder identificar qué datos me piden, si es un libro, si es un artículo, si es un trabajo de grado, si es un sitio web, si es de acuerdo a la clase de fuente. Son los datos que se requieren para que la referencia me quede estandarizada. Recuerden que todas las fuentes de información, como acabamos de ver, hasta los sitios web, son fuentes bibliográficas y por tanto debe tener referenciación. Se suele caer en un modismo que empezó a utilizarse, que era la webgrafía. Eso no es válido para productos formales como es nuestro trabajo de grado. Si es un recurso electrónico, si es un video que vi de YouTube pero que hizo una persona que es autoridad en el tema, una institución que es un video válido y que me sirve, igual lo puedo referenciar y en los estándares de las normas APA me dicen cuál es la manera, cuál es el formato que lo debo utilizar para que esa referencia me quede estandarizada, es decir, que cualquier persona en el mundo pueda entender, pueda ubicar esa fuente de referencia en base a los datos que usted le da. Entonces vamos a diferenciar lo que es la cita y la referencia. Partimos de que toda la información que nosotros tomamos de un artículo como base para hacer los planteamientos debe ser citada y todo lo que citemos debe tener referencia. En mi documento no deben aparecer citas sin referencia ni referencias sin cita. ¿Qué son las citas? La cita es la mención que yo hago, el reconocimiento que yo hago en el texto, en el párrafo, en el cuerpo de mi trabajo, cuando yo estoy diciendo
algo que tomé de una idea que alguien publicó. Entonces, por ejemplo, yo estoy diciendo acá que en el momento la educación es la piedra angular del desarrollo de la humanidad, y eso lo dijo César Kuhl. Entonces aquí, al hacer la cita, colocó el apellido y el año en que escribió el artículo donde él habla de estas cosas. Fíjense que yo no estoy utilizando comillas porque no copié textualmente, sino que hice un parafraseo. Tomé la idea que estos autores dijeron para construir con mis propias palabras este párrafo. Entonces ahí viene también que en las referencias en el estándar, en la norma, nos dice cuáles son los tipos de citas, si son tipos de cita textuales cortas, textuales largas, si son parafraseo como es en este caso. La recomendación es evitar las citas textuales. La recomendación es que ustedes lean y hagan su propia construcción, pero en algunos momentos los autores son tan precisos y está la información tal cual se necesita que bien vale la pena colocar una cita textual, pero como les digo, hay que evitarlas. Esa es la cita. Entonces es que durante el recorrido que yo hago al escribir los párrafos del cuerpo de mi documento, yo voy diciendo en cada parte qué, de dónde, de qué autor lo tomé. Y luego la referencia es que todos los autores que yo mencioné al final de mi documento, en el listado de referencias o en las referencias bibliográficas, aparece completo aparece completa la información de la fuente bibliográfica, llámese libro, llámese entrevista, llámese video, llámese artículo, llámese tesis, pero aparece toda la información de acuerdo con el estándar. Entonces, si la norma ZAPAS me dice va primero el apellido en minúscula, separado con una coma, la inicial del nombre, pues así es que se debe escribir. Hay otras normas en donde solamente se escribe, por ejemplo en la ICONTEC, solo se escribe el apellido en mayúscula y no se escriben las iniciales de los nombres, y se organizan de diferente manera los datos. De ahí la importancia de saber cuál es la norma de referenciación que nos piden para cada contenido que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a publicar, yo ya terminé mi tesis, ya hice mi proyecto y ahora quiero hacer difusión de conocimiento y voy a publicar mi artículo, el producto de mi trabajo en un artículo, en una revista científica, o voy a participar en un evento en donde me van a publicar una ponencia. Debo mirar cuáles son los lineamientos, porque cada uno pues maneja diferentes normas para la citación. Las normas APA son unas normas que se han estandarizado a nivel mundial y que se utilizan mucho para la publicación, ¿cierto? Las ICONTEC pues son unas normas regionales que se aplican en Colombia y están basadas en las normas internacionales ISO. Hay otro tipo de normas que por ejemplo son las IEEE, que están enfocadas más hacia la producción en ingenierías, la producción más bien técnica. Entonces hay que tener mucho cuidado en colocar aquí las referencias tal cual, y le lleva a uno bastante tiempo empezar acá a revisar que todo me quede bien hecho de acuerdo con el estándar, que todas las citas queden referenciadas, que las referencias me queden en orden alfabético. Es una tarea bastante tediosa. Por eso es que las referencias bibliográficas se pueden gestionar de manera muy fácil con algunas aplicaciones que me ayudan a hacerlo. De las aplicaciones más sencillas que se pueden empezar a utilizar es precisamente las herramientas de referenciación que me ofrece el procesador de texto. Entonces, hacia allá vamos a orientar ahora la explicación.